Mainaya, hermanos y hermanas, vamos a hablar desde nuestra cosmovisión, desde nuestra ancestralidad en relación a este incendio que se dio en el 2006. ¿Por qué el taller de la calle Luis Viale debe ser un espacio de memoria? No solo debe ser un espacio de memoria, sino que también creo que se tiene que volver a rever la causa, porque lamentablemente en el hecho de Luis Viale, los verdaderos responsables, que son los dueños de las marcas, están libres, ¿no? Y creo que eso también se tiene que rever. Y creo que el primer paso que está dando la Comisión de Pedido de Justicia por Luis Viale es justamente recuperar el espacio, que sea de memoria, y después obviamente avanzar, creo, con los reclamos, el pedido de justicia de las 6 víctimas que lamentablemente murieron en este lugar, ¿no? Por trabajar en la informalidad, por trabajar hacinados, sin ningún acceso, eran totalmente explotados, y creo que eso también es importante de remarcar, y creo que el espacio tiene que ser de memoria, pero en paralelo también hay que seguir exigiendo justicia, ¿no? Que no quede impune las muertes de estas personas. Seguir pidiendo justicia, como también seguir pidiendo un derecho olvidado, ¿no? Por un Estado, por gobiernos que cambiamos de turno, hacia los migrantes, hacia los pueblos originarios. Esos derechos, que también se vive desde un genocidio, desde un sistema colonial. Desde esa, ¿cuál es tu mirada, hermano? Bueno, yo, como vos, creo que nos encontramos siempre en la lucha, en las calles, peleando o apoyando las causas de los pueblos originarios y de la comunidad migrante. A mí me cuesta mucho hablarme desde comunidad, desde migrante, ¿no? Porque la verdad, mi carnet dice nacionalidad boliviana, pero en realidad yo me considero de la Via Yala, de la Madre Tierra, entonces considero que soy parte de este pueblo, pero bueno, lamentablemente para los estados somos migrantes y hay veces nos toca aceptar esa chapa y pelear por nuestras comunidades. Yo creo que lo que vive la comunidad boliviana y justamente es un racismo profundo, una xenofobia, se criminaliza el trabajo. Por ejemplo, hoy gran parte de la producción, del 70% de la producción de la industria textil en la Argentina es hecha por manos migrantes en la informalidad. Todavía ese sector está invisibilizado, no tiene derechos, no se le reconoce su trabajo porque trabajan en casas, ¿no? De manera informal, en lugares precarios, y obviamente al sistema, al Estado, les conviene que esas personas sigan trabajando de esa forma, y en vez de pensar políticas para que esas personas puedan organizar más el trabajo o puedan trabajar en mejores condiciones, lo que hace es criminalizar. Lo ha hecho con Luis Viale. Entonces no solo ha sido una persecución por ser trabajadores, costureros pobres, sino porque eran migrantes, porque tenían raíces indígenas, ¿no? Y ahí el tinte racista obviamente se nota. ¿Por qué? Cuando sucedió el hecho, en vez de que el gobierno de la ciudad resguarde a las familias, proteja y empiece a hablar de la problemática de que hay una explotación coordinada por empresarios, en vez de eso, ¿qué hizo? Tapó eso y empezó a perseguir, y el problema eran los costureros, los bolivianos, que se explotaban entre ellos, ¿no? Entonces, de esa manera generaron una ola de odio, y la persecución que después vino con allanar talleres, casas de familias, donde veía entrando un boliviano, un peruano, un paraguayo, taller clandestino, le rompían la puerta, le allanaban, le secuestraban cosas, ¿se entiende? Y eso es parte de todo ese racismo e ignorancia también por parte del poder, en este caso de funcionarios, que no entienden realmente la problemática. Más bien dicho, la entienden, pero la tapan, no van a hacer nada. Y creo que eso lo vivimos día a día, lo vive el costurero, lo vive el albañil, lo viven los trabajadores de la tierra, los productos que hoy nosotros consumimos, desde la lechuga, el tomate, todo eso viene hecho por manos migrantes y lamentablemente no es reconocido, ¿se entiende? Entonces, en vez de eso, los criminalizan, los persiguen. Entonces, lamentablemente esto sigue sucediendo, y por eso creo que es muy importante refrescar el hecho de Luis Viale, de que la llama no se apague y de seguir pidiendo justicia y seguir peleando por los derechos. ¿Por qué el ex taller de la calle Luis Viale tiene que ser un espacio de memoria? Porque está en un barrio muy céntrico de la capital, y acá ocurrió un crimen xenófobo, racista y de explotación laboral muy grave. Y este espacio de memoria sería un hito para toda Latinoamérica, donde desgraciadamente las vidas migrantes siguen valiendo nada, siguen siendo reducidas a cenizas. Y tiene que ser un lugar de memoria, porque hay sobrevivientes
que han optado por luchar todos estos años, estos 17 años, sin venderse, sin claudicar, tejiendo solidariamente con organizaciones comunitarias de migrantes. Y es justo que las autoridades argentinas reconozcan todo el aporte que los migrantes bolivianos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos, esos migrantes que no somos europeos, aportamos a este país. Por eso tiene que ser un centro de memoria, un centro de cultura viva, un espacio plural. Creo que tendría que ser un espacio de memoria, que es lo mínimo que se tendría que dar por un tema de concientización para la misma colectividad boliviana, entre comillas, o como nosotros lo conocemos, queremos decir, mejor dicho, hermanos aymaras y quechuas. Que se tome conciencia de que esto no vuelva a suceder. Sabemos que hermanos y hermanas que emigraron o se desplazaron de diferentes lugares por el mismo territorio de la Vía Yala, que es de la actual Bolivia y Argentina, en busca de trabajo y mejores condiciones, bueno, tuvieron que llegar acá a los talleres, pero hay una parte de la blanquitud que aprovechó eso y bueno, son los responsables, ¿no? Esto no es de ahora, esto es de antes. Esto no es a partir de que se creó Argentina. La explotación comienza de la llegada de los españoles. Es la herencia colonial, como se dice, ¿no? Que es un proceso largo que continúa, que no se terminó cuando se independizaron los países supuestamente económicamente, políticamente, sino que sigue habiendo esa explotación colonial, sigue la colonización, ¿no? Tiene que ser un espacio de memoria para que más hermanos y hermanas conozcan y se concienticen de lo que sucedió acá y para que no vuelva a suceder más. Nosotros sabemos lo del sacrificio que hicieron nuestros padres, nuestras madres para migrar a cualquier lugar para tener las mejores condiciones de vivir. Y no queremos que se repita esto. Y peleamos porque este taller sea un lugar de memoria y organización para los trabajadores, porque memoria también es pelear porque se termine el trabajo esclavo, se termine con los talleres mal llamados clandestinos y se termine con la flexibilización laboral, los millones de desocupados, el hambre. Yo creo, ante tanto el masacre que hubo acá, ¿no? Ese incendio que fue terrorífico, ese espacio no puede abrir de otra manera que no sea un espacio cultural, que haya la expropiación, ya que la injusticia ya está hecha. Y creo que eso sería también un hecho como un espacio cultural, es como brindar información y educación para el pueblo. ¿Por qué el taller de la calle Luis Viale debe ser un espacio de memoria? Para que aún siga vivo el recuerdo de las personas que fallecieron y que nunca más vuelva a suceder esto en ningún lugar, de tener un patrón explotando a mucha gente, que hoy por hoy ya a 17 años de la tragedia de Luis Viale, que murieron para mí 7 personas porque Juana Vilca también estaba embarazada y para mí son 7 personas que fallecieron ahí. Para nosotros y nosotras y nosotres es importante que este espacio se patrimonialice y tenga un reconocimiento también para las víctimas y para todas estas personas que hace 17 años de manera sostenida vienen cada 30 a buscar memoria. Y es importante porque el lugar fue un sitio donde trabajaron muchas personas en situación de explotación laboral y que después hacia memoria se ve como reivindicar esa historia, ¿no? Transformar ese duelo, ese dolor que fueron las víctimas de Luis Viale en un espacio donde la gente pueda empoderarse, capacitarse y saber lo que pasó y quede para siempre en la historia. Todos los que pasen por acá sepan qué funcionaba acá. Y nada, reconvertirlo más que nada es un espacio de lucha, de resistencia y también sea un centro de capacitación, ¿no? La idea es que los jóvenes y jóvenes de mañana se formen en cursos y sepan sus derechos en cuanto a cómo hacer una cooperativa textil, en cuanto a hacer un proyecto laboral. Y nada, eso es importante, ¿no? Que quede para algo propio y que no se expropie, para que se sea un uso lucrativo como que se está pretendiendo, ¿no? Con los dueños de la vivienda que quieren comprarla para hacer otro taller textil. La idea es nada, la importancia de defender el espacio que sea nuestro como bolivianos residentes en Argentina. Este espacio está en todo su derecho para recuperarlo porque sea un espacio de memoria, por lo menos lo mínimo que se podría recuperar para convertirlo en un espacio cultural donde se va a recordar a todas las víctimas de este taller clandestino de Luis Viale.